Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos, recuerden que los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Compartamos ahora la lectura de la primera epístola a los tesalonicenses. Pero antes, hagamos una pequeña reseña de este libro. Tesalónica estaba ubicada en la costa del Golfo de Salónica y la Vía Ignatia, la carretera que unía a Roma con Bizancio. Era un pequeño puerto marítimo cercano a una planicie que daba al mar, en donde había una base militar y naval de los romanos. Todo esto hacía de Tesalónica el centro político y económico de Macedonia. Primera y segunda epístolas a los tesalonicenses son dos cartas que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, hacia fines del año 50 y principios del año 51 después de Cristo. Le encomienda a Timoteo el envío de ambas en representación suya, aunque su deseo era visitar personalmente la naciente congregación. Agradecemos a Natalí Blanco por su participación en la lectura de hoy. Primera epístola a los tesalonicenses. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, conociendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección, porque nuestro evangelio no fue llevado a vosotros solo con palabra, sino también con poder y con Espíritu Santo y plena certidumbre, como sabéis quienes fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, habiendo recibido la palabra en medio de mucha aflicción, fuisteis hechos imitadores nuestros y del Señor, con gozo del Espíritu Santo, hasta llegar a ser ejemplo para todos los que creen en Macedonia y en Acaya. Porque desde vosotros ha sido resonada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha divulgado, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada, porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de acogida tuvimos entre vosotros y cómo retornasteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que se viene. Pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que habiendo sufrido y habiendo sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos confianza en nuestro Dios para proclamaros el Evangelio de Dios en medio de gran lucha, porque nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño, sino que según hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que está examinando nuestros corazones, porque sabéis
que nunca fuimos aduladores, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de hombres, ni de vosotros ni de otros, pudiendo haber hecho sentir nuestro peso como apóstoles de Cristo, sino que fuimos tiernos en medio de vosotros, como cuando una nodriza amamanta a sus propios hijos, teniendo tanto afecto por vosotros, que no solo queríamos impartiros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque llegasteis a sernos muy amados, porque os acordáis, hermanos, de nuestra fatiga y arduo trabajo, que trabajando de noche y de día, a fin de no ser gravosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa, justa e intachablemente nos comportamos con vosotros los que creéis. Así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros, como un padre a sus propios hijos, os exhortábamos y consolábamos, y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os está llamando a su propio reino y gloria. Y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la acogisteis, no como palabra de hombres, sino tal como es en verdad, palabra de Dios, la cual también os energiza a vosotros los que creéis. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que nos expulsaron y no agradan a Dios, y son hostiles a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles para que sean salvados, de manera que siempre colman la medida de sus pecados, pero les sobrevino la ira hasta el extremo. Y nosotros, hermanos, que fuimos separados de vosotros por un poco de tiempo, de presencia, no de corazón, nos esforzamos con mayor diligencia para ver vuestro rostro con mucho deseo, por lo cual quisimos ir a vosotros ciertamente, yo, Pablo, y más de una vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o regocijo, o corona en que nos gloriamos? ¿No sois vosotros mismos delante de nuestro Señor Jesús en su venida? Vosotros, ciertamente, sois nuestra gloria y nuestro regocijo. Por lo cual, no soportando ya más, decidimos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que nadie se turbe por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos destinados. Porque cuando aún estábamos con vosotros os predecíamos, vamos a ser afligidos, como en efecto llegó a acontecer. Y sabéis, por esto yo también, no soportando ya más, envié a reconocer vuestra fe, no fuera que, de algún modo, os hubiera tentado el tentador, y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero volviendo a nosotros Timoteo, de regreso de vosotros, y trayéndonos buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, anhelando vernos, como también nosotros a vosotros, por esto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, pues ¿qué acción de gracias podemos dar en retorno a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de vosotros, noche y día implorando intensamente que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Y el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús, Señor nuestro, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en el amor unos a otros y para con todos, así como también nosotros para vosotros,
para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis vivir y agradar a Dios, como ciertamente vivís, así abundéis aún más, porque ya sabéis cuáles instrucciones os dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, al saber cada uno de vosotros cómo tener su propio vaso en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, y en este asunto que nadie engañe ni abuse de su hermano, porque como ya os hemos advertido y testificado solemnemente, el Señor es vengador de todo esto, porque no nos llamó Dios a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que hace a un lado esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que os da de su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Y ciertamente lo hacéis así para con todos los hermanos en toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis aún más, y que os esforcéis por vivir tranquilamente y ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajar con vuestras manos, como os ordenamos, a fin de que andéis decentemente para con los de afuera y de nada tengáis necesidad. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la tiniebla. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, habiéndonos vestido coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación, seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual exhortaos el uno al otro, y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor, y que os amonestan, que los tengáis en muy alta estima, con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados,
dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías, sino examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo, guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os encargo solemnemente por el Señor que la epístola sea leída a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.